Bueno, bien, vamos a ir entonces a la palabra de Dios en este momento. Vamos a orar por un momento diciendo: Padre, estamos agradecidos que tú nos das, Señor, la libertad. La libertad, Señor, de venir aquí a este lugar, Señor, para recibir lo que viene de ti, Señor, para nutrirnos, Señor, convenientemente en tu palabra, Dios, que nos permite entender el de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, para dónde vamos, Señor. Que tú das claridad, Señor, a nuestra vida y también, Señor, nos das lo que necesitamos, entereza de carácter para vivirla, Señor. Sabiduría, revelación, Señor, que nos es necesaria. En esta hora, Señor, con un corazón abierto, dispuesto, estamos pidiéndote, Señor, de que tú hables. Habla, Señor, que hay disposición en nosotros, Señor, para escuchar. Y ayúdanos, Señor, a que no solamente seamos oidores, pero que seamos personas, Señor, que aplican lo que reciben, Señor. Que seamos hacedores de esa palabra tuya, porque sí queremos, Señor, que nuestras vidas sean transformadas. Y que juntamente con ellas, Señor, también vidas de personas, Señor, importantes para nosotros, de personas que nos rodean, sean igualmente, Señor, afectadas positivamente, Señor, por ti. Gracias, Señor, por escucharnos, por permanecer a nuestro lado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mis amados, en el año 2008 llegué a este lugar y se me encomendó esta iglesia. Ya hace rato, ¿verdad? Ha pasado el tiempo. Y lo primero que hicimos realmente fue enfocarnos en cuál habría de ser nuestro propósito. Y establecimos que nuestro propósito era vivir en el poder del Espíritu Santo, consagrándonos íntegramente a Dios, proclamando oportunamente el mensaje de Jesús, edificándonos continuamente en su palabra, fortaleciéndonos en la comunión sincera y testificando con un amoroso servicio hacia la gente. Ese ha sido nuestro propósito local desde hace poco más de 10 años. Y este año 2019, nosotros estamos haciendo énfasis en la primera frase de este propósito y de la cual se desprende todo lo demás. Necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa vivir en el poder del Espíritu Santo? Pues por supuesto, consagrarse íntegramente a Dios. Esto nos habla a nosotros de santidad, de transparencia, de integridad, de eso nos habla. Pero también, y por supuesto, nos habla de prestar un servicio eficaz a la causa de Jesucristo para que el reino de los cielos se extienda sobre la tierra. Y para eso, para prestar un servicio al Señor como merece ser prestado, para estar edificándonos en su palabra, para estar compartiendo oportunamente el mensaje de Jesús, para estar sirviendo a las personas conforme a sus necesidades. Necesitamos un derramamiento, una unción, un avivamiento, una presencia especial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sé que las iglesias en general, la iglesia cristiana, carismática, cuadrangular incluida, y también nosotros, la iglesia del Chicó en particular, estamos deseosos de ver un derramamiento especial del Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros queremos eso. Cada uno de nosotros queremos eso. Y saben, la verdad es que cuando vamos a la Escritura, nosotros encontramos que hubo momentos, episodios en los cuales esa presencia del Espíritu Santo, ese derramamiento, ese avivamiento se vio. Fue una realidad. Y de hecho, cuando estábamos mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles, observamos esos avivamientos, pero indudablemente aquel que todos podremos recordar mejor fue el que se llevó a cabo aquel día de la fiesta de Pentecostés. Yo creo que todos podemos recordar eso, ¿verdad? En donde Pedro, puesto de pie, da un tremendo sermón. Y podemos recordar que ese sermón fue transformador, tocó y transformó la vida de muchas personas. En ese sermón, inclusive, el apóstol hizo mención a una cita bíblica que está en Joel capítulo 2, verso 28, y dice: en los postreros días, dice el Señor,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Tremendo, tremendo versículo. Y nosotros, claro, nosotros queremos ver nuevamente, o diríamos en una mayor proporción, sanidades milagrosas, intervenciones sobrenaturales, liberaciones. Queremos ver prodigios, queremos ver milagros, queremos escuchar más y más profecías, los dones de revelación manifiestos. Todo eso lo queremos nosotros. Pero la verdad, nosotros necesitamos entender que es necesario que seamos quebrantados en nuestro interior antes de obtener un avivamiento. Es necesario que seamos quebrantados primeramente nosotros en nuestra vida interior antes de obtener un avivamiento. Y es por eso que he titulado este mensaje: El camino al avivamiento a través del quebrantamiento. El camino al avivamiento. El camino a Pentecostés, si se quiere, a través del quebrantamiento. Creo que para comprender mejor esto tendríamos como que remontarnos a la época de los primeros discípulos de Jesús y observar lo que sucedió en esas vidas, porque cuando observamos esto nos vamos a descubrir quizás 3 aspectos muy importantes que ojalá podamos entender y aplicar, y que tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con la necesidad del quebrantamiento, tienen que ver con la experiencia del quebrantamiento y tienen que ver con el propósito del quebrantamiento. Es una necesidad, es una experiencia, pero que cumple un propósito en la vida de cada uno de nosotros, siervos del Altísimo, hijos de Dios. En primer lugar, observemos la experiencia, la necesidad, del quebrantamiento. Y vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículos 31 a 35. Aquí esta es la ocasión en la cual el Señor Jesús se dirige al Monte de los Olivos la noche que fue arrestado, con sus discípulos, etc. Y vamos a hablar cómo es necesario para todos el quebrantamiento. Vamos a leer, y pues en beneficio de todos, aquí tenemos la cita bíblica, Mateo 26. Dice: en el camino, Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. ¿Quién golpeará al pastor, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos, ¿qué dice? Juraron lo mismo. Antes de que el Señor Jesucristo fuera arrestado en la manera en como lo fue, injustamente, antes de que fuera golpeado, azotado, torturado, coronado con espinas, escupido y todo lo que sucedió durante este juicio absurdo, y que fue llevado a la cruz y fuera muerto, asesinado en ese lugar. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo tuvo un tiempo de hablar con los discípulos para decirles lo que habría de ocurrir. Y en aquella ocasión inclusive, de eso esta mañana estaba hablando durante nuestro tiempo devocional la pastora Lorena. Él les dijo algo: es necesario que yo me vaya, pero os daré un consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad y os dará la convicción de pecado, de justicia, de juicio. Él os llevará a toda la verdad. Antes
Ya el Señor Jesús les había advertido lo que habría de suceder con él. Pero saben, en ese mismísimo momento el Señor Jesucristo era plenamente consciente del camino que habrían de recorrer ese grupo de discípulos. A partir de ahí y hasta el día del avivamiento, Él sabía que tendrían que pasar por el quebrantamiento antes de experimentar la gracia derramada en Pentecostés. Eso era algo que el Señor sabía. Y es que en realidad parte del problema es que los discípulos estaban convencidos mucho de sí mismos. Estaban muy seguros de sí mismos. ¿Y por qué? ¿Por qué estaban tan seguros de sí mismos? Pues en primera instancia ellos estaban muy convencidos por sus capacidades y habilidades. Nosotros podemos recordar de que ellos tenían dones que habían sido derramados sobre ellos, ¿verdad? Podemos recordar ese don de revelación en el apóstol Pedro, cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: sí, pero eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Había don de revelación en él. Y claro, también se manifestaba de una manera extraordinaria a través de las sanidades que ocurrían, a través de las liberaciones. Ellos estaban muy seguros de sí mismos. Ellos sabían lo que Dios les había concedido. Pero también ellos estaban muy seguros por su experiencia ministerial. Ustedes recordarán que ellos habían recibido del Señor autoridad para proclamar con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros nos damos cuenta, si leemos por allí Lucas 9 y Mateo 10, de que habían recibido autoridad, inclusive para expulsar demonios. Ahí se nos habla para levantar muertos. Ellos habían recibido toda esta autoridad y ellos la habían ejercido. Y como dice por allí también en Lucas 10, no solamente fueron estos primeros 12 que fueron enviados así de dos en dos, no. También se nos habla de otros 70 que igualmente fueron enviados y que también trajeron un reporte muy positivo, en el sentido de que sí, milagros están sucediendo, Señor. Es que hasta los demonios se nos sujetan, decían ellos. Cosas sobrenaturales. Ellos ya tenían trayectoria, tenían experiencia ministerial. Pero no solamente esto, ellos también tenían una posición privilegiada. Una posición privilegiada, pues pensemos por un instante, ellos habían estado por 3 años tan cercanos a Jesús, compartiendo con Jesús todos los días. Eran muy cercanos al Señor y el Señor muy cercano a su Padre, en tal manera de que ellos se sentían muy confiados, estaban muy convencidos. Ahora, quizás por eso llegaron a pensar de que ellos no podrían fallarle. De hecho, cuando el Señor Jesús les dijo que ellos le abandonarían, ellos pensaron: estás equivocado. Y en el caso particular de Pedro, pues de ninguna manera. ¿Cómo se le ocurre siquiera pensar eso? Jamás sucedería una cosa así. Se creían capaces de todo. La confianza reposaba en sí mismos. Y saben, cuando les tocó beber el cáliz del sufrimiento que habrían de beber, fue evidente que le fallaron, lo abandonaron. Sin embargo, es maravilloso lo que la Biblia nos enseña, y es que el poder de Dios se perfecciona es en las debilidades del hombre. Por eso escribía el apóstol Pablo en 2 de Corintios: yo me gloriaré en mis debilidades. ¿Hay alguien aquí que tiene debilidades semejantes a las del apóstol Pablo? ¿Hay alguien que necesita realmente reconocer que tiene esa necesidad, que no es capaz, que no es posible de hacerlo todo? Cuando Dios creó al hombre, tenía la intención de que su Espíritu Santo viniera a ser morada
en cada uno de nosotros, desde el principio. Que el Espíritu Santo unido al espíritu del hombre pudiesen afectar positivamente el alma y que todo lo que hay en Dios pudiese transmitirse a través del cuerpo. Una comunión íntima con Dios. Desde el principio, esa era la idea de Dios. La idea de Dios. Pero usted y yo vamos a tener que reconocer, hermanos, que con frecuencia nuestra alma es seducida, es arrebatada, en alguna manera es arrastrada, es envenenada por sus propios intereses. Y realmente la esclavitud es la tragedia del alma que quiere gobernarse a sí misma, que quiere hacer las cosas a su manera, independientemente de Dios, de su Espíritu Santo. Y saben, el alma va a tener que recibir un golpe tremendo en cuanto a su fuerza y gobierno para poder ser ganada y dirigida hacia los caminos más altos, que son los caminos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y cuando la Escritura nos señala eso, nos parece como confrontador, pero dice la Biblia: con paciencia ganaréis vuestras almas. En Lucas 21:19, pero también dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hay que someter al alma. El alma ha de someterse al Espíritu. Al Espíritu. Y el nuestro, pues por supuesto también, debe estar relacionado y sometido al Espíritu de Dios. Pero solamente cuando las habilidades naturales de nuestra alma, para entender, percibir, para hacer, es que llegan a su fin, es cuando nos sentimos quizás por un momento confundidos, impotentes. Pero también es en ese momento, como dice el Salmo 62:5, en donde nosotros podemos decir también: alma mía, en Dios solamente reposa. Necesitamos ser quebrantados. Amada familia, la mayoría de nosotros aquí, estoy seguro, alguna vez hicimos algo y tenía que ver con la salvación. Tenía que ver con transferir la confianza que quizás teníamos en nosotros mismos, transferir esa confianza al Señor. Pero yo les quiero decir hoy que necesitamos igualmente transferir nuestra confianza a Dios, dejar de apoyarnos en nuestras habilidades, dones y talentos, lo que Dios nos ha dado. Tenemos que dejar de confiar en las experiencias ministeriales que nosotros hayamos podido haber tenido en el pasado, el conocimiento que podamos haber adquirido. Hermanos, para que nuestra alma sea quebrantada, realmente. Porque no podemos seguir apoyándonos en que llevamos mucho tiempo aquí en la iglesia, en que hicimos todos los cursos de crecimiento espiritual, fundamentos y pasos de sabiduría, inclusive con éxito coronamos un instituto bíblico. No tiene que ver con eso en realidad. Quizás algunos aquí en el pasado hemos visto de una manera prodigiosa y sobrenatural, hemos visto el mover de Dios a través de su Espíritu Santo, haciendo milagros, sanidades y prodigios, pero no es suficiente. Lo que es necesario es que nuestra alma sea quebrantada, que podamos reconocer nuestras limitaciones, que podamos reconocer nuestras debilidades, que podamos reconocer que la única manera de permanecer firmes en el camino de Dios con una conciencia limpia y ser testigos efectivos de Cristo en este mundo es teniendo un avivamiento personal, real. Ese es el primer paso. Pero también necesitamos tener un avivamiento como iglesia, como el cuerpo de hermanos que somos. Pero todo se inicia cuando nuestra alma es destronada de su lugar, cuando nuestra alma deja de gobernar y permite que realmente Jesucristo sea el Señor.
¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Solamente va a ocurrir eso en ese momento. El siguiente aspecto que les quería mencionar tiene que ver con la experiencia del quebrantamiento. Y para eso vamos a ir a Mateo 26, pero del 52 en adelante. Esa porción lo que describe es cuando el Señor Jesús es arrestado y entonces Pedro reacciona violentamente y pues prácticamente estuvo a punto de quitarle la cabeza. Bueno, le quitó una oreja. Se supone un hombre llamado Malco, siervo del sumo sacerdote. ¿Recuerdan ese pasaje? Vamos a leerlo. Guarda la espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Y dice el verso 56 más adelante, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos los discípulos, ¿qué hicieron? Lo abandonaron y huyeron. Saben, cuando el Señor Jesús fue arrestado, Él dejó muy claro que el camino no iba a ser la violencia, que no iba a permitir reacciones violentas. Y eso como que acabó por descontrolar a sus discípulos, pero es que Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que iba a suceder. Y voluntariamente estuvo expuesto a lo que habría de suceder. ¿Recuerdan las palabras del Señor en Getsemaní? Hace poco estuvimos hablando de eso. Y esa disposición que el Señor Jesús tuvo en su momento, así como nosotros permanentemente la tenemos, ¿verdad? De que, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que permanentemente nosotros también decimos, ¿no? ¿No oí el amén? Sí, amén, claro, por supuesto. Ok. Bueno, la verdad, hermanos, es que es muy fácil ser cristiano entre creyentes. Es fácil ser cristiano aquí los domingos por la mañana cuando todos nos reunimos aquí en el templo. Eso es más bien fácil. Es fácil ser cristiano cuando nosotros estamos siendo los beneficiarios de los panes y los peces. Cuando estamos en las buenas, ¿verdad? Épocas de prosperidad. Ahí es fácil ser cristiano. Cuando la cosa se pone difícil es cuando nosotros estamos en un medio hostil. Estamos en una sociedad que nos agrede, en donde quizás estamos sufriendo señalamientos a causa de nuestra fe. Cuando de alguna manera nos estamos exponiendo, cuando las circunstancias nos son adversas, cuando tenemos problemas, cuando estamos tratando de hacer las cosas bien y parece que nada nos saliera. Ahí es difícil mantener la fe. Ahí es cuando realmente se conoce, pues, de qué estamos hechos como creyentes. Hasta dónde verdaderamente estamos cerca del Señor. Porque cuando vienen los problemas, las adversidades, las aflicciones, nosotros podríamos hacer básicamente lo que ellos hicieron: huir, correr rápidamente por la derecha. Bueno, no sé si por la izquierda, por donde quieran, pero el punto es correr, huir, abandonar al Señor. Y eso más adelante se nos revela en el Mateo 26, allá versículos 69 a 75, vamos saltando un poquito. Dice allí: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta,
quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro: antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Y nosotros nos podríamos preguntar hoy: ¿y por qué lloraba Pedro? ¿Por qué lloró Pedro? Porque fue consciente de su cobardía. Quizás por primera vez se dio cuenta de que él no era todo lo que pretendía, de que ese valor sencillamente era una fachada. Él era un cobarde. En ese momento él pudo admitir que todo lo que decía realmente era más de dientes para afuera. Yo me imagino el tremendo de remordimiento que empezó a sentir en su corazón, la amargura que empezó a sentir, dándose cuenta de que aquel hombre, su Salvador, estaba dispuesto allí a unos pasos a dar su vida, mientras él estaba tratando de favorecer, de proteger la suya. Yo me pregunto, en la mirada de Jesús, porque hay un verso que dice de que Jesús lo miró. ¿Con cuánto amor lo miraría Jesús? Que Pedro se derrumbó. Y realmente, y a partir de allí, nosotros podemos recordar qué sucedió con la vida de Pedro. Salió de ese lugar tremendamente avergonzado, frustrado. Seguramente sentía toda la culpa, la condenación de haberle fallado a su Señor. ¿Y saben qué hizo? Volvió a su pasado. Volvió a lo que antes hacía. Volvió a la pesca de peces, ya no más pesca de hombres. Consideró de que su vida había fallado completamente, de que ya no tenía sentido, de que era un fracasado. Pero sabes, no fue el único. También los otros discípulos, aquellos que lo abandonaron, aquellos que huyeron, seguramente también se sentían los seres más despreciables del universo. Y más adelante estaban juntos pescando, cuando viene hacia ellos el Señor resucitado y vivo, y se dirige a ellos con el mismo tono de amor con el que siempre les hablaba, para ofrecerles su compañía, para ofrecerles su sustento. Eso tuvo que haber sido un momento muy dramático, pero fue el momento en que ellos tuvieron que reconocer que estaban tratando de obrar en sus propias fuerzas, que habían confiado en ellos mismos. Fue el momento en donde quizás habían llegado ya a la conclusión de que necesitaban ser quebrantados en su alma, y lo habían sido. A partir de entonces empezaron a caminar hacia el día de Pentecostés, hacia el día del avivamiento. Pero saben, no fueron Pedro y esos primeros discípulos los primeros que descubrieron que antes de que podamos experimentar un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo en nuestro interior, tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por la experiencia de que nuestra alma sea quebrantada. No fueron los primeros. Si tú vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar que eso sucedió también en la vida de aquellos otros que trataron de caminar con Dios. Pensemos por un momento en la vida de Jacob.
Jacob. Su nombre significa el engañador. ¿Y cuánto honor hizo a su nombre? ¿Verdad? Un engañador, un mentiroso, un falso, un aprovechado, oportunista, que en un momento robó la bendición de su padre Isaac, la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Y a causa de esto, de ese acto que entre otras cosas fue alcahueteado por su mamá, tuvo que huir y tuvo que estar desaparecido de su hermano por muchos años, porque sabía que lo que quería su hermano era matarlo. Y tuvo que huir. ¿Y a dónde huyó? A donde su tío Labán, recordarán, que resultó ser un pícaro más grande que él, que resultó ser un estafador peor, que lo puso a trabajar, ¿verdad?, para darle una mujer y en última se la cambió. ¿Recuerdan ustedes que le cambió a Lea por Raquel? Sí, él estaba enamorado de Raquel, pero dio a Lea. Hay un chiste bien flojo que dice que lo que pasa es que Labán no sabía nada de música, y entonces le pidieron la menor y él les dio la mayor, ¿sí? Pero como quiera que sea, el punto es que encartó a Jacob con las dos y tuvo que trabajar de gratiniano, 14 años, pero duró como 20 perdido allá trabajando. Fue estafado realmente por su tío. Y saben, tristemente cuando regresa y demás, y bueno, tiene que pasar circunstancias bien difíciles. Yo creo que uno de los momentos más difíciles de Jacob fue cuando murió Raquel, la que él amaba, la que sí era. Sí, ese fue un momento muy difícil. Después de haber dado a luz a José, va a dar a luz a Benjamín y muere en el parto. Durísimo. Y no fue la única vicisitud, la única tragedia. No fue solamente el único trato que vino de parte de Dios para su vida. Ustedes recordarán que el engañador casi que se muere engañado. ¿Y por quiénes? Por sus propios hijos, ¿verdad?, que atentan contra José y le hacen creer que está muerto. Y por décadas la cosa se queda así, casi que muere engañado. Pero lo que quiero enfocar aquí es que Jacob dejó de ser el engañador que era para convertirse en Israel, el patriarca, de donde descendieron las tribus. Pero muchas cosas tuvieron que pasar en su vida para que eso sucediera. Y saben, es un gusto llegar al final de la vida de Jacob y darse cuenta de que fue un hombre transformado, completamente transformado. Cuando leemos las últimas páginas de su vida, las bendiciones que derrama sobre sus hijos, uno dice: gracias Dios. Realmente tú puedes tomar una vida de una persona acostumbrada a mentir, a engañar, a irse por el lado fácil, a hacer daño a quien sea, aún a su propia familia, y tú realmente lo puedes tomar y lo puedes transformar. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Eso es verdad, por supuesto. ¿Y qué tal? Hemos hablado mucho en los últimos tiempos de la vida de José, pero ¿qué tal volver a mencionar a José? Bien vale la pena, ¿verdad? Este jovencito que pues no se dice de que haya cometido un tremendo pecado, pero seguramente era muy ingenuo, ¿verdad? Le faltó prudencia, realmente. Quizás, sabiduría es prudencia, decíamos hace 8 días en la reunión de hombres, pero de alguna manera le faltó prudencia. Él no tuvo inconveniente en ir soltando los sueños que posiblemente Dios se los había dado para él, primeramente, pero él fue soltándolos así con toda tranquilidad, ¿verdad? Y que es que yo tenía un manojo y todos los manojos de ustedes se inclinaban delante del mío, y así con toda la inocencia va diciendo, ¿sí? Y los hermanos parece que no les gustó ni poquito. Y peor cuando viene a decirles de que no, y ahora soñé que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de mí. No, eso sí fue la tapa. A partir de ahí, ¿sabe qué querían? Matarlo. Y pues por supuesto, cuando se les dio la oportunidad, pues casi que lo logran, casi que lo hacen, recordarán, ¿verdad? Pero en últimas prefirieron venderlos los ismaelitas, y allá va a parar a Egipto.
Y allí en Egipto sabemos que la vida no le fue para nada fácil, ¿verdad? Primero como esclavo y después acusado falsamente de inmoralidad, algo que nada que ver con él. Él tratando de mantenerse sano y fíjense en las que se metió, termina en la cárcel. Afortunadamente, Dios estaba con él. Estuvo con él todo el tiempo. ¿Cuántos creen que Dios puede estar con los suyos todo el tiempo? Claro, estuvo con José todo el tiempo. Pero debieron pasar largos años de tratamiento para José también, al punto en que llegara, como también al final descubrimos nosotros que llegó, al punto de reconocer que realmente era la mano de Dios la que había permitido que todo aquello sucediera. Porque para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros, pudo decir a sus hermanos. Él pudo entender. ¿Y qué tal de Moisés? Podemos hablar de Moisés, el gran caudillo, aquel que también en alguna manera sobrenatural fue protegido por Dios mismo, siendo un bebé, donde todos los niños hebreos estaban siendo asesinados y sin embargo no solamente su vida es salvaguardada, pero ahora entra por la puerta grande, realmente a ser criado por la misma hermana del faraón, algo así, o la hija del faraón. ¿Era hija o era hermana? Bueno, la hija. ¿Están bien informados? Sí, es que yo para chismes poco, pero maravilloso porque fíjense que él es criado con toda la sabiduría de los egipcios, en esa cultura, y pues por supuesto, con toda esa instrucción y todo lo demás, y seguramente pues Dios, él podía entender, me ha establecido con un propósito. Dios tiene un propósito para mi vida. Yo creo que Moisés podía entender eso, aunque no la tenía clara, pero cometió otra imprudencia, ¿verdad? Ustedes recordarán que alguna vez, lleno de motivos, se abalanzó sobre un egipcio y lo mató. Y a partir de ahí también su vida sufrió una tremenda transformación. Imaginen ustedes, de ir de la corte del faraón a ir a parar por allá a un desierto, a Madián, por 40 años. Eso no fue poquito, no fueron 40 días, fueron 40 años. 40 años lidiando con esas ovejas tercas que siempre quieren hacer lo que quieren, ¿verdad? Y pues ovejas con su correspondiente olor a chivo, ¿no? Teniendo que lidiar con ellas. Y ya cuando se supone que ya su vida se terminó con 80 años, entonces el Señor lo llama para decirle, ¿sabe qué? Ahora sí, venga, porque el propósito que he tenido para con usted se va a cumplir. Ya usted está listo, ya lo he preparado, ya he tratado con usted. Ahora vaya y liberte a mi pueblo. Increíble, ¿verdad? Hermanos, yo quiero decirles en esta mañana de que hay mucho de Jacob, hay mucho de José, hay mucho de Moisés y hay mucho de otras personas también en el interior de cada uno de nosotros. También nosotros, como estos personajes que acabamos de mencionar aquí, también nosotros vamos a necesitar que nuestra alma sea tratada. ¿Y cuántos saben que Dios está en ese negocio de tratar con cada uno de nosotros, ustedes y yo, para sacar el mejor producto posible? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito y que lo va a cumplir? Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Gracias, Señor. Gracias. Es que, hermanos, nuestra alma no solamente necesita ser salvada, nuestra alma necesita ser tratada para que cumpla los propósitos más excelentes que Dios tiene para con nosotros. Necesitamos el trato de Dios. Pero, hermanos, cualquiera de nosotros va a tener tarde que temprano descubrir que nuestra alma está hecha para servir, no para gobernar. Y que cuando verdaderamente es quebrantada, deja de ser el amo. Y entonces el amo sí empieza a ser quien debe ser, el Señor de nuestra vida. Solamente que en ese propósito cada uno de nosotros va también a tener que descubrir que el mayor impedimento para que nuestra alma se someta a Dios realmente no está afuera, no son las cosas externas. El peor adversario somos nosotros mismos.
Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay una cierta incapacidad innata de nuestra alma de someterse a la dirección del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. La única manera, hermanos, en que nuestra alma puede ser ganada para cumplir los más altos propósitos divinos es que sea quebrantada primero. Tenemos que primeramente ser quebrantados para experimentar un verdadero avivamiento. Hay una historia que jamás la he contado, pero lo voy a contar hoy. Y tiene que ver con una manera en cómo Dios trató conmigo y cómo Dios quebrantó mi alma. Hace ya bastantes años fuimos a abrir una iglesia en Medellín con el respaldo del pastor Gonzalo y la iglesia en Cartagena. Fuimos a abrir una iglesia en Medellín y fue un tiempo maravilloso. Realmente vimos la mano de Dios obrando de manera sobrenatural sobre esa ciudad, sobre ese lugar. Y habían pasado como unos 3 años quizás desde la fundación, cuando se acercaron a mí un grupo de hermanos que hacían parte de la iglesia del Poblado. Mejor dicho, hacían parte de la iglesia, pero venían del Poblado. Y bueno, algunos de ustedes saben que el Poblado es uno de los barrios más pupis de Medellín, ¿verdad? Sí. Pero ellos querían básicamente de que la iglesia se trasladara de Conquistadores, donde estábamos, que se trasladara al Poblado, que les quedaba más sencillo para ellos y que entrar y salir del Poblado era un problema. Y pues básicamente yo pues un poco aquí qué se hace, cómo maneja uno este asunto. Pues en realidad empecé a considerar la situación y pues consideré que lo mejor era abrir otra iglesia allí en el Poblado. Y entonces hablé con una persona muy amigo mío, en esa época un pastor de la Casa del Tesoro, allá en el Poblado, y él también pastor de la Cuadrangular Nacional. Y entonces él con tanta generosidad me dijo, no, pues yo conozco bien el Poblado, si tú quieres, pues hacemos y recorremos este barrio que yo conozco, todos los recovecos, y buscamos una casa. Y dicho y hecho, así fue. Con él, John Freddy, fuimos y como por más de 8 días realmente, hasta que ubicamos un lugar y dijimos, este es el lugar preciso. Y yo pues muy agradecido porque de verdad, él fuera toda envidia y todo espíritu de competencia. Al contrario, qué hombre tan generoso. Después les contaré algo, pero el punto es que ya teníamos el lugar. Entonces convoqué a los hermanos del Poblado primero. Yo no había querido hablar mucho sobre el tema por cómo podría ser impresionada la iglesia en general con esto, y es que los del Poblado eran como una tercera parte más o menos de la iglesia, eran un buen grupo. Y entonces hablé con la gente del Poblado y les dije, bueno muchachos, ustedes lo que querían era esto, tengo el lugar, quiero que lo conozcan y que vean, y vamos a empezar. Éramos una iglesia pequeña, apenas teníamos poco más de 100 personas. Éramos pequeños, pero vamos a empezar y esto y lo otro. Y entonces, no, pastor, lo que pasa es que qué pena con usted. Lo que realmente sucede es que nosotros hemos hablado con otra denominación para que nos dé la cobertura. Y la verdad sí, habían hablado con una de las denominaciones más grandes y poderosas en Medellín, que no solamente tenía varias iglesias, muchas iglesias, pero tenía colegio, tenía supermercado, tenía clínica y tenía universidad. Entonces, pues, ¿saben? Me sentí tan frustrado, porque eran las ovejas del Señor, pero yo todavía tontamente las consideraba mías. ¿Saben la verdad? Lloré con mi esposa. Lloramos muchas noches, frustrados, quebrantados, porque ¿cómo había podido pasar eso? ¿En qué momento este pastor, que era amigo mío también, ¿sí? El director de la universidad, en qué momento había sucedido todo eso? Habían hablado a espaldas mías, habían hecho todo eso, y yo inocentemente me sentí como marido engañado, ¿saben?
Fue un momento bien difícil. Afortunadamente no cometí el error de haber hecho mucha bulla, de haber avisado quizás a más personas, a las autoridades, al consejo directivo nuestro, quién sabe a quién. Sencillamente yo estaba tratando de manejar el asunto de una manera privada y eso me evitó ser todavía más avergonzado, pero me sentí así. ¿Y esos efectos especiales quién los trajo? Gracias. Oye, ¿de verdad? Eso fue bien difícil, pero ¿saben? Pasó el tiempo. El tiempo pasó, al cabo de unos años, John Freddy Betancourt era el presidente de la Obra Nacional en Colombia. Y a mí me han designado presidente de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular. Y ¿saben? Al pasar el tiempo, también me di cuenta de algo. Dios, en alguna manera, nos había protegido para que no sucediera algo o para que no fuéramos implicados en algo que sucedió tiempo después. Dios nos protegió. ¿Y saben una cosa? Sí, la iglesia se redujo, quedamos más pocos, pero como Dios es el dueño de todas las cosas, la iglesia se sostenía perfectamente, teníamos paz con esto y logramos salir adelante. Pero no fue fácil, no fue fácil. El ser quebrantado en nuestro interior nunca es fácil. Ya vimos entonces la necesidad, vimos la experiencia. Ahora quisiera mostrarles algo más que tiene que ver con el propósito. Bueno, la experiencia del quebrantamiento dice, antes de que el Señor nos pueda usar poderosamente es necesario que seamos, ¿qué cosa? Quebrantados y humillados. Antes necesitamos ser quebrantados y humillados. Ahora sí, mirando el tercer aspecto es el propósito del quebrantamiento y vamos a ir entonces de nuevo al día de Pentecostés. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Dice allí, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Después de recibir entonces, recordemos el derramamiento del Espíritu Santo, con la posibilidad de hablar en otras lenguas, viene una unción, un avivamiento espiritual allí sobre esas personas. Pedro se coloca sobre sus pies y se da el que sermón. Más de 3,000 personas se convierten en ese día. Hay arrepentimiento, hay salvación y como sigue diciendo, pues muchas personas fueron contactándose con la iglesia y la iglesia creció de una manera extraordinaria. Y es que señales, prodigios y milagros respaldaban las palabras que se comunicaban durante esos días. Esa es la historia de la iglesia apostólica. Hay un par de citas a las que me gustaría referirme ahora. Una está en Romanos 7:22. Dice en la Biblia, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y 2 Corintios 4:16 dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día a día. Cuando nacemos de nuevo, sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, en nuestra parte íntima. Y esto lo llamaba Washmani en su libro La liberación del espíritu, el hombre interior. En el hombre interior. Ahora, pero fuera del hombre interior está el hombre exterior, lo que podríamos calificar nosotros como el alma, donde están nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y voluntad. Entonces, la dificultad básica de un siervo de Dios es lograr abrirse camino, abrirse paso para que se rompa la cáscara, el hombre exterior, y lo que hay en el interior sea lo que pueda salir, lo que pueda fluir, lo que pueda emanar de él. El problema realmente es romper la cáscara, porque la cáscara suele ser dura, el alma se suele endurecer. Pero ¿cuántos saben que la naturaleza misma tiene una manera de romper? La naturaleza tiene una manera
de romper. Aquí están las citas de las que les estaba hablando, Romanos 7:22 y 2 Corintios 4:16. Pero les decía, la naturaleza tiene una manera de romper. ¿Cuál es esa manera de romper? Pues lo vimos recientemente, hace 8 días, se estaba hablando de cómo la larva tiene que romper la crisálida para que de allí pueda emerger una mariposa. ¿Recuerdan la enseñanza del pastor Alejandro? ¿Verdad? De eso es de lo que se trata. La naturaleza tiene su manera de romper. Ahora, una cita también en el Evangelio de Juan nos habla de algo semejante a eso. Dice en Juan 12, 24, 25: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. El problema no está en el grano de trigo. En el grano de trigo hay vida. El problema está en la cáscara, en la dureza de la cáscara, que tiene que ser quebrantada. Esa cáscara nos habla de una vida temporal, pero dentro, lo que hay dentro, nos habla de una vida eterna, la que Dios nos ha dado. Pero si el exterior permanece intacto, entonces el interior no puede revelarse, no puede manifestarse. Se impide realmente la bendición que viene desde el interior hacia el exterior, para otros, para la familia, para la iglesia, para nuestras propias vidas, inclusive. Hay otro símil en la Escritura, y también está en el Evangelio de Juan, y es aquella cita bíblica en donde se nos habla de un costoso perfume, nardo puro, de una exquisita fragancia, que es contenida en un frasco de alabastro. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí recuerdan esa cita bíblica? Bueno, el problema está de que en el vaso de alabastro hay esa fragancia, hay ese perfume, ese costoso perfume, y pues obviamente se está hablando de dones, se está hablando de talentos, se está hablando de carácter, de aquellas cosas que el Señor ha depositado en la vida de cada uno. Pero la pregunta es, ¿por qué nos aferramos tanto al frasco? Cuando realmente el frasco tiene que ser roto para que pueda expelerse de ahí, salir de allí esa grata fragancia que va a ser de bendición para todos. ¿Por qué nos empeñamos en mantener el exterior sin quebrantar? Creo que ese es uno de los problemas más graves que estamos teniendo como iglesia, que nos preocupa más la apariencia que la realidad de nuestra vida interior, y de lo que nuestra vida interior podría ser para beneficio de nosotros mismos y de la iglesia. Creo que allí radica gran parte del problema. Pero el Espíritu Santo tiene el propósito de quebrantarnos. Para eso nos ha sido dado. Claro, a veces nos afligimos por pequeñeces. A veces estamos peleando con la gente porque las cosas no se nos dan. A veces estamos peleando hasta con Dios por nimiedades, porque cosas pasan o no pasan, que porque somos como caprichosos, somos como niños pequeños, consentidos, que no estamos dispuestos a recibir trato de parte de Dios, cuando lo único que procura Dios es madurar en nuestro carácter. Pero de eso se trata la vida. Ahora, hermanos, el tiempo del quebrantamiento puede durar mucho o puede durar poco. ¿Y saben de qué depende? De la dureza de la cáscara. Eso depende de nosotros mismos. Una recomendación, hermanos: no desperdiciemos nuestro tiempo. El tiempo de Dios es ilimitado, pero el tiempo nuestro sobre la tierra tiene límites. Permitamos que realmente esa maduración necesaria en nuestra vida, en nuestro carácter, se dé lo más rápidamente posible. La muerte puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Y déjenme contarles otra historia. En una ocasión, hace 25 años, viajábamos con Fernando, mi hermano, que hoy es pastor en Los Ángeles. Viajábamos con él en la ruta Panamá-Bogotá. Y de pronto algo empezó a fallar en el avión. Y pues, obviamente ya éramos cristianos. Entonces lo que hicimos fue orar de verdad.
Sí, realmente fue un buen susto el que nos llevamos y oramos. Y después de que llegamos, pues comentábamos que fue un momento bastante complicado para nosotros. 8 días más tarde, el avión de SAM HK 2422 con la misma tripulación, 8 días exactamente después, se cayó en Urrao, Antioquia. Murieron las 132 personas que venían ahí. La vida, hermanos, nadie la tiene garantizada. ¿Saben qué hubiera pasado, hermanos? Ustedes no tendrían a este pastor, tendrían otro. De pronto otro mejor, pero no estaría yo aquí. Pero así es la vida. Jesús dijo: si alguno viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso de tomar la cruz y seguir al Señor Jesucristo significa abandonar nuestras comodidades, nuestro estilo de vida, nuestro orgullo, nuestra suficiencia, nuestras opiniones, gustos, modales, astucia, arrogancia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas. Abandonar muchas de estas cosas. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El tiempo va tan rápido, va más rápido de lo que yo querría, pero voy a terminar con esto, hermanos. Voy a terminar mencionando que para que llegue el avivamiento que estamos anhelando a nuestro país, a esta ciudad y a nuestra iglesia, es necesario entender la necesidad, la experiencia y el propósito del quebrantamiento. Y después de esto, debemos colocarnos en el altar de Dios dispuestos a que Él quebrante nuestra vida en el área que sea, para que pueda ser usada para sus propósitos. Creo que esta es una palabra para personas que hemos caminado un tiempo con el Señor en realidad, que hemos experimentado algunas luchas, pero quizás, así como en Pentecostés, seguramente habían personas que apenas llegaron ese día y vieron que aquí pasó algo tremendamente raro, ¿verdad? También hay personas quizás que hoy por primera vez vienen, o personas que están viniendo hace muy poco y se dan cuenta de que Dios, tú quieres tratar conmigo, tú tienes algo especial que darme, pero Señor, yo he vivido la realidad de mi vida apartado de ti, Señor. Si ese es tu caso, de que tal vez por primera vez estás siendo confrontado como en esta mañana, yo te voy a pedir que hables con Dios por un momento. Dios quiere la salvación de tu alma. Eso es lo primero. Y si tú crees que Dios sí tiene un propósito en tu vida, qué bueno que en esta mañana puedas confesarlo de esa manera. Qué bueno que en esta mañana tú puedas, estando de acuerdo que necesitas de Jesús como tu suficiente Salvador, puedas reconocerlo y decirle. Y por esa razón yo te voy a pedir, si ese es tu caso, sencillamente repite una oración conmigo en este momento. Si quieres entregar tu vida a Jesús porque no lo has hecho antes, es importante que lo hagas. Solamente repite después de mí esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias porque me amas y porque en ese acto de amor viniste a este mundo a morir por mí, en mi lugar, por mis pecados. Te pido que me perdones. Estoy arrepentido de ellos y deseoso de dejarlos atrás. Te pido, Señor, que guíes mis pasos para vivir la vida de acuerdo a tus propósitos. Gracias, Señor, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Pero también quiero hablar con las personas que estamos aquí, que hemos caminado de la mano del Señor, porque yo creo que aquí hay algo que Dios quiere decirnos. Yo creo que aquí hay personas que quizás estamos pudiendo reconocer que necesitamos de un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas hoy, ahora.
que necesitamos experimentar algo diferente, que sabemos que por alguna razón las cosas no están siendo como deberían de ser, y porque tenemos conciencia de que todo empieza por nosotros, porque sabemos, hermanos, que el avivamiento sí se inicia en el corazón de Dios, pero también tiene que iniciarse en el corazón nuestro para que pueda ser una realidad que nosotros podamos ver, que nosotros podamos experimentar. Y es aquí en nuestro corazón, en nuestra alma, a donde debemos tomar alguna decisión, y les invito a que tomemos una decisión el día de hoy. Si hay personas que verdaderamente están diciendo hoy: Señor, quebranta mi vida, quebranta mi corazón, Señor, quebranta mi alma, porque yo quiero, Señor, que tú me uses como un instrumento útil en tus manos para hacer algo, Señor, algo que yo difícilmente puedo vislumbrar, pero que es tan grande, Señor. Y yo quiero, Señor, estar de acuerdo contigo en ello, en que tú lo hagas. ¿Hay personas así en este momento? Sí. Bueno, a estas personas yo les voy a pedir que en el Espíritu se unan a mí en una oración que diga: Padre Celestial, tú conoces, Señor, nuestra vida. Todas las cosas, Señor, tú las conoces. Dice la Escritura de que todas las cosas están delante de ti, Señor, desnudas, abiertas, que no hay ninguna cosa, Señor, que podamos ocultar de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, somos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades, Señor, y somos conscientes, Dios, que en algún momento, quizás de una manera sutil, inesperada, Señor, nos hemos salido de tu camino. Señor, quizás como esos primeros hombres, Señor, también de alguna manera te hemos abandonado, Señor. Quizás, Señor, hemos negado tu nombre, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, Dios. Pero hoy, Señor, de todo corazón te queremos decir: Señor, perdónanos. No queremos eso. Queremos, Dios, estar íntimamente unidos a ti, Señor, este día y todos los días, Señor. Hoy confesamos que en alguna manera, Señor, nuestras almas pudieron haber sido seducidas, atraídas, esclavizadas, Señor. Pero Dios, sabemos que tú viniste a traer libertad, Señor, libertad a nuestras almas. Y Señor, hoy estamos diciéndote, Señor, actúa sobre ellas, Señor. Hoy estamos dispuestos, Dios, y lo mencionamos, lo decimos, lo confesamos, Señor, quebranta nuestro interior, Dios. Ya no queremos, Señor, vivir de las glorias del pasado, Señor. No queremos, Dios, estar mencionando que tuvimos una bonita relación contigo y que cosas grandes ocurrían. Señor, queremos, Señor, que cosas grandes y maravillosas continúen ocurriendo, Señor, ser conscientes de ello. Dios, queremos estar nuevamente tan cercanos, Señor, a ti, a tu corazón, Señor. Pero sabemos que no podemos lograrlo por nuestros propios méritos, en nuestras propias fuerzas. Sabemos que necesitamos de ti, de tu actuar sobre nuestra vida, Señor. Dios, hoy queremos ver tu mano en medio de las circunstancias que estamos atravesando. Queremos creer, Señor, que tú estás haciendo algo especial en nosotros ahora, aún en medio de nuestras dificultades, de nuestras adversidades, de nuestros temores, de nuestras luchas. Señor, tú estás haciendo tu obra. Y hoy, Señor, nosotros aquí declaramos que deseamos el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Dios, hoy rechazamos todo espíritu de orgullo, Señor, toda raíz de amargura, todo resentimiento, Señor, que podamos tener. Y Dios, nos declaramos tuyos. Y te pedimos, Señor, de todo corazón, actúa, Señor, sobre nosotros, actúa en nuestras vidas, Señor. Queremos ver ese mover especial tuyo, Señor, en nuestras vidas, ahora y por el resto de nuestros días. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendice, hermanos, el Señor nos bendice. Vamos a despedir la reunión. Si gustan, coloquémonos de pie y demos gracias a Dios, diciéndole: Padre, gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido la oportunidad de pasar juntos, Señor,
alrededor de ti, en realidad, Señor, es como esos primeros discípulos a tus pies, en donde hemos, Señor, recibido algo que está en tu escritura, son tus palabras, y queremos, Señor, que nos recuerdes, Señor, de esta enseñanza durante los próximos días, Señor, que permanentemente estemos recordando, Señor, que nuestras vidas son tuyas y que necesitamos, Señor, de tu continua intervención en ellas. Padre, pedimos, Señor, igualmente que tu protección, tu cobertura, Señor, esté sobre nosotros. Que Dios, en medio de todas las tragedias, Señor, que se viven, podamos estar guardados, Señor, en ti. Que Dios del cielo podamos estar viendo, Señor, que tu provisión es generosamente derramada, Señor, sobre nuestros hogares y familias. Que podamos, Señor, darte gracias cada día, Señor, dándonos cuenta de cuán grande y maravilloso eres tú, Señor, y cuán portentosas son tus obras, Señor. Que cuán maravilloso eres para cubrirnos, Señor, para sacarnos adelante de todas las situaciones, Señor, en las que podamos vernos involucrados. Hoy te damos gracias, Señor, y nuevamente manifestamos, Señor, que en ti estamos confiados. En ti, Señor, estaremos plenamente confiados, Señor, todos los días de nuestra vida, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, a donde quiera que vayamos, Señor, y que podamos seguir disfrutando, Señor, de esa presencia tuya, de una manera sentida y evidente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde.